Ahí está grabando, ¿sí? Ya, porque estoy entrando en modo de presentación. Ahí. Bueno, como ya me presentó Gabriela, mi nombre es Antonio Villarroel, soy fundador de un emprendimiento educativo que se llama Plastilinarte, que funciona desde el año 2009. Y desde el año pasado soy cofundador de otro emprendimiento educativo, pues, en el que estamos trabajando ahora, que se llama Tapuy Casa Mágica. Ya les voy a contar qué hace cada uno. Me invitaron para hablar hoy sobre la propuesta de valor, pero una propuesta de valor con propósito, que entiendo que es básicamente lo que nos reúne en GENE, porque somos personas preocupadas de generar un impacto, más allá del impacto económico, con nuestros emprendimientos. Entonces, antes de comenzar, me gustaría felicitar a los proyectos que están este año, porque yo pedí, antes de venir a la presentación de hoy, yo pedí un brief para ver qué proyectos estaban incubados en GNE, y lo estuve leyendo y me parece muy orgulloso. Así que felicitaciones, tienen unos proyectos muy lindos. Comienzo con el primer emprendimiento. A contarles la historia que les voy a contar, tengo que contarla en orden. Así que voy a comenzar hablando de nuestro primer emprendimiento, que fue Plastilinarte. Plastilinarte fue un emprendimiento fundado en Caracas, Venezuela, en el año 2009. ¿Okay? Básicamente, hacíamos talleres de arte y creatividad para niñas y niños de 2, como decíamos nosotros, de 2 a 102 años. Eran actividades que estaban diseñadas para desarrollar habilidades y para estimular conocimiento desde el arte y el juego. Actividades que podíamos hacer en espacios públicos, parques, museos, bibliotecas y distintos lugares, básicamente con materiales escolares. Trabajamos con plastilina, con reciclaje, pintura, creyones. Y Plastilinarte fue la respuesta a una inconformidad, como estoy bastante seguro que muchas de las personas que me están oyendo ahorita, que han tenido emprendimientos o que tienen emprendimientos y en este momento están incubados en el programa GENE, comenzaron su proyecto con una inconformidad. Entonces, cuando uno comienza este tipo de proyectos, comienzas porque sabes que está faltando algo y el gobierno o el Estado o las instituciones que se hacen cargo no dan abasto, o sencillamente le han pasado de largo el problema, no lo han atendido, y uno se siente y dice, yo no voy a seguir esperando que este problema se desenvuelva, sino que quiero hacer algo al respecto. En el caso de Plastilinarte, estábamos viendo cómo la educación básica y preescolar no estaba siendo suficiente para atender los problemas del país. Entonces, ahí comenzamos a ver cómo podíamos hacer para contrarrestar esa falta de una educación integral y complementar esa educación con algo que fuera verdaderamente efectivo, y encontramos en el juego y en el arte un lenguaje muy efectivo en la infancia, que podía ayudar a complementar el trabajo que se estaba haciendo en el aula de clase. Y durante 10 años, 11 años, porque Plastilinarte tiene año y medio, 2 años que está un poco en pausa, estamos dedicados al proyecto nuevo. Plastilinarte atendió a más de 15.000 familias en 6 países, hemos hecho actividades presenciales en Venezuela y en Chile, también en otros 4 países de Europa, y tuvimos una trayectoria muy bonita, colaborando con instituciones como el Ministerio de las Culturas en Chile, varias comunas, las Naciones Unidas a través de UNICEF y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Luego, en el año 2020, bueno, cayó la pandemia, ya todos sabemos lo que pasó en el 2020. Plastilinarte, al igual que todos los emprendimientos y todos los negocios del mundo, tuvieron que buscarle la vuelta para poder seguir funcionando, adecuándonos a los desafíos de ese momento. Ya nosotros habíamos tenido un intento de digitalización en el año 2018, que fue cuando estuvimos incubados en GENE. Sin embargo, hubo un problema de timing entre nuestra situación personal, el tema de que igual teníamos poco tiempo de haber migrado a Chile, teníamos apenas 2 años, la situación migratoria era un poco inestable en ese momento todavía, y otros factores externos hicieron que el proyecto digital de Plastilinarte no fuese viable.
En 2020 nos vimos forzados a migrar a lo digital a través de los talleres que comenzamos a hacer por Zoom, y ahí es cuando surge Tapuy Casa Mágica. Formalmente no empiezan en 2020, pero ahí empezamos a ver que podíamos tener un vehículo para escalar el impacto que habíamos tenido con Plastilinarte, para llevarlo a otro nivel, y básicamente para poder tener digamos, una influencia positiva en la educación no solamente de Chile y eventualmente de Venezuela, sino también de otros países del continente. Cuando, ya ustedes lo sabrán, cuando uno comienza a emprender, uno comienza por un problema. Uno dice, bueno, la receta que nos han enseñado muchas veces es cómo tengo un emprendimiento que pueda llegar a buen puerto, comenzando por resolver un problema. ¿Okay? Así fue como nosotros comenzamos. Nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Latinoamérica en general hay habilidades que en el colegio no se están desarrollando. Habilidades muy, muy fundamentales, importantes, como toma de decisiones, pensamiento lógico, empatía, que son claves, que son verdaderamente las habilidades que necesitamos que niñas y niños desarrollen en el colegio, no se están desarrollando. Y a cambio, seguimos desarrollando habilidades que ya no son necesarias, que hace 100 años eran importantes, pero ya no, como memorización de fechas y una serie de cosas que, francamente, podríamos estar invirtiendo tiempo en el colegio para hacer de otra manera. Entonces, la UNESCO en el año 2019 hizo un estudio que hacen regularmente y se dieron cuenta que habilidades como la toma de decisiones, el pensamiento lógico, no se están trabajando en hasta el 95% de los colegios en Latinoamérica. Eso fue en 2019. Hay que acotar que después vino la pandemia, vino un improvisado colegio digital que no estaba preparado para ser un colegio digital, así que muy probablemente estas cifras en el 2020 y 2021 se agravaron de una manera importante. Otro problema que nosotros detectamos es el uso excesivo de pantallas, sobre todo de pantallas pasivas. ¿Qué pasa? Muchas veces mamá y papá están ocupados, tienen trabajo, tienen muchas cosas que atender, es difícil buscar una actividad educativa edificante en que las niñas y los niños puedan pasar su tiempo de ocio, y pasa que, específicamente en el caso de Chile, la infancia está pasando un cuarto de su día frente a las pantallas pasivas. O sea, de las 24 horas que tiene el día, entre 3 y 6 horas diarias puede pasar una niña y un niño frente a las pantallas. Especialistas recomiendan que el tiempo de pantalla adecuado varía según la edad, pero debería estar entre los 45 minutos y las 2 horas, 2 horas y media. Bueno, el tiempo de pantalla real está excediendo por mucho esas recomendaciones de especialistas. Esto trae problemas de sueño, esto trae problemas de la vista como miopía, esto además genera espacios de riesgo porque no sabemos en qué plataformas están navegando, si es que están navegando o si es que están viendo contenido, qué tipo de contenido están viendo, si pueden ser contactados por personas terceras, personas adultas con malas intenciones. Hay un abanico enorme de posibilidades que son potencialmente riesgosas para la infancia y que están ahí, están pasando, los niños están en el computador, en el televisor, en Netflix, en la tableta, en donde sea, pero están consumiendo contenido que en el mejor de los casos no es adecuado para su edad y a veces puede incluso llegar a otros riesgos. Cuando hablamos del problema, me gustaría compartir esto porque normalmente, como emprendedores, nos han dicho muchas veces que cuando uno está comenzando con un emprendimiento, uno tiene que resolver un problema. Sin embargo, la pregunta es, ¿un problema o varios problemas? Y les comparto esta gráfica, que es la gráfica de lo que se conoce como los early adopters. Yo no quiero profundizar demasiado en esto, pero sí les traigo esta gráfica porque me parece muy pertinente hacerse la pregunta. Uno está muy acostumbrado a hablar del problema que se resuelve con el emprendimiento, pero en realidad no es un solo problema. Cuando uno decide tomar la decisión de emprender, he visto, por ejemplo, algunos de ustedes tienen proyectos como exploradores marinos, hay una escuela
no me acuerdo el nombre de la escuela, pero es una escuela, creo que preescolar, o es una escuela de básica, que es una escuela alternativa. Hay otro proyecto que tiene que ver con el uso, el uso de las aguas residuales. Ustedes están atendiendo problemas reales, a problemas que están en la región. Sin embargo, me pareció importante hacer una acotación. Cuando nosotros, esta curva que tienen ustedes enfrente, es la curva de los early adopters, es una curva que habla de los usos y de las personas que llegan a nuestro emprendimiento. En un principio tenemos a los early adopters, que son ese segmento amarillo de la curva, ¿okay? Que son las primeras personas que están más dispuestas a probar el producto por primera vez. La innovación no es una cosa para todo el mundo, ¿okay? Luego vienen, bueno, en realidad primero vienen los innovadores, después vienen los early adopters, ¿ok? Después viene un abismo en el que probablemente nuestro producto puede salir airoso del abismo, como puede que no. Y después viene el segmento del early majority, ya después de que los primeritos usuarios se atrevieron a usar nuestro producto, nuestro servicio, estuvieron abiertos a la innovación, ya empieza a crecer la curva, empieza esta primera etapa que viene el early majority, y después viene el late majority, que ya es la gente, después de que los primeros ya, de que creció la curva y las primeras personas se atrevieron a probar nuestro producto por primera vez. Entonces viene una curva de gente que está dentro del último bloque de esa mayoría, y por último están los rezagados. ¿Y por qué les muestro esto? Les muestro esto porque cuando nosotros construimos una propuesta de valor, en el caso de los emprendimientos sociales, construimos una propuesta con propósito, la construimos a partir de un problema, la construimos para resolver un problema. Sin embargo, el problema no siempre es uno y no siempre es el mismo. Y les muestro esta gráfica porque en el caso puntual de estos tipos de usuarios que estamos viendo, el problema varía. Eso es importante tomarlo en consideración porque no es el mismo el problema que le estoy resolviendo las primeras 10, 20 personas que estuvieron dispuestas a probar mi producto y a utilizar mi servicio, mi producto, que son los innovadores, o en su efecto los early adopters, que ya cuando empiezan a venir volúmenes más grandes de usuarios que probablemente tienen necesidades y aspectos diferentes que quieren resolver con mi problema, y eso es importante tomarlo en cuenta a la hora del diseño de la propuesta de valor. Ya. En el caso de nosotros, ya les comenté cuál era el problema con el que habíamos partido, y ahora les voy a contar cuál es la solución. Y les voy a explicar qué hace Tapuy. Tapuy es una plataforma de talleres en línea, diferidos y en vivo, para niñas y niños de 4 a 12 años. Y básicamente, la propuesta de nosotros es robarnos esas horas Netflix, ese tiempo de pantalla pasiva o ese tiempo potencialmente riesgoso que está pasando la infancia navegando en internet o viendo contenidos de streaming o de televisión, sustituir ese tiempo de pantalla por tiempo activo, tiempo en el que las actividades el contenido que se consume, las actividades que se hacen en ese tiempo ayudan a estimular y a favorecer competencias y habilidades que no se están trabajando en el colegio. Nosotros tenemos una propuesta en donde reducimos hasta un 77% el tiempo de pantalla pasivo y convertimos 15, 20 minutos de video en 1 hora y media de juego fuera de línea. Aquí lo podemos ver en la foto. Hay un niño que está con el teléfono en un ladito de la mesa. Tiene una cartulina, tiene plastilinas, tijeras, creyones, lápices. Y si se fijan, incluso visualmente, el contenido digital ocupa muy poco espacio dentro de esa mesa. Esa mesa estaba básicamente ocupada en su totalidad por materiales físicos. Así es esta es una foto real, pero también es una metáfora de ese es el espacio que ocupa el uso de pantalla dentro de la propuesta de Tapuy. Y esa propuesta tiene que ver con los dos problemas que les presenté anteriormente. Por un lado, el uso excesivo de pantallas pasivas, y por otro lado, la falta de desarrollo de ciertas habilidades que nosotros tomamos en consideración y que estamos trabajando, como la toma de decisiones, el desarrollo de habilidades motoras finas, la autonomía es una de las habilidades transversales de Tapuy, porque diseñamos las actividades de manera muy específicamente para que sean autónomas, y todo eso va conformando nuestra propuesta de valor.
Ahora, nuestra propuesta de valor es una propuesta de valor que parte desde el propósito. Es decir, nos preocupa la infancia. Es un tema que en lo personal me ha preocupado toda mi carrera como emprendedor, la he dedicado a la infancia, especialmente a la educación en la educación básica y preescolar. Nos preocupa el exceso de contenido que no aporta y que más allá de no aportar puede incluso ser dañino o peligroso. Y ese es el motor que nosotros hemos utilizado para darle, digamos, potencia a nuestro emprendimiento. Nosotros nos diferenciamos de la competencia o de los sustitutos. En el caso de ustedes, probablemente ustedes deben haber hecho un pequeño estudio en el que ustedes identificaron: si yo voy a trabajar un tema con las aguas residuales, voy a ver si yo voy a vender esta solución. Si yo voy a vender esta solución a agricultores, pues entonces tengo que ver cuál es la solución que actualmente ellos están utilizando, por buena o mala que sea. Si es una competencia o si no llega a ser competencia, pero es un sustituto, entonces evaluarla. En el caso nuestro, nosotros evaluamos a nuestra competencia, a nuestros sustitutos y buscamos cuáles eran los puntos en los que el problema no estaba siendo resuelto por nuestra competencia y nuestros sustitutos, y ahí profundizamos. Por ejemplo, uno de los aspectos que para nosotros es clave dentro de nuestra propuesta de valor es la autonomía. Si ustedes se acuerdan, algunos de ustedes se acordarán más, otros lo habrán visto por referencia, hay un programa muy conocido en televisión, se llamaba Art Attack, un programa donde el presentador llegaba en un estudio de Disney, el estudio era muy bonito, tenía una decoración muy bonita, y aparecía con una máscara de papel maché. Entonces él enseñaba a hacer una máscara de papel maché y le quedaba espectacular la máscara. ¿Qué pasaba cuando él terminaba de hacer la máscara? Que uno se sentaba con 8 años, sacaba los materiales y no podías hacer la máscara. Claro, le había quedado a él una máscara muy bonita porque había pasado 5 años estudiando en la escuela de arte y otro tanto dando clases en un colegio, pero cuando tú lo ibas a hacer con 8 años, la máscara no salía. Entonces, esa máscara se convertía, en lugar de ser un detonante para desarrollar habilidades, para trabajar destrezas, para pasar un rato de ocio diferente, educativo, formativo, divertido, se transformaba en algo que generaba frustración. Entonces, ¿cómo es posible que en un programa para niños este señor presentador haga esto y yo tengo 8 años, yo soy un niño y no lo puedo hacer? Tiene que ser que yo no sirvo, tiene que ser que yo lo estoy haciendo mal, que yo no entiendo, y genera frustración. Entonces, uno de nuestros pilares dentro de nuestra propuesta de valor es asegurarnos que las actividades que están diseñadas por especialistas, psicólogas, educadoras, artistas visuales, esté adaptada a los requerimientos de cada edad y se adecue a las destrezas que tienen las niñas y los niños en esa etapa de su desarrollo. Y más allá de eso, que la puedan hacer de manera autónoma y que no genere frustración. Entonces nosotros, atendiendo al problema y atendiendo a las soluciones o alternativas que ya hay en el mercado, nosotros fuimos construyendo nuestra propuesta de valor, como les decía antes, una propuesta con propósito. Y es importantísimo tener propósito por muchísimas razones, pero yo le voy a hacer una pequeña lista de por qué en lo personal a mí me parece muy importante emprender con propósito. Les voy a contar una anécdota muy personal. Cuando yo estaba en el colegio, mi papá perdió su trabajo. Él trabajaba para una compañía estatal en Venezuela. La compañía estatal quebró. Mi papá se quedó sin trabajo y se quedó sin liquidación. Se fue a la quiebra, se fue a la quiebra. Vayan ustedes a ver qué hace. Y mi papá, como pudo, luego abrió un negocio. Y era un negocio de comida rápida. Y él tuvo este negocio durante muchos años. Y él me invitó a mí y me dijo: me gustaría que cuando tú crezcas, tú te hagas cargo de este negocio. Y yo al principio, bueno, qué bien, papá. Yo iba, lo ayudaba y lo acompañaba y todo eso. Pero llegó un punto en el que ya yo me fui haciendo mayor y ya yo empecé a tener edad como para efectivamente hacerme cargo del negocio y no quise. Y yo por un momento pensé que era que a mí no me interesaban los negocios, que no me interesaba emprender, que eso no era lo mío, estaba estudiando algo que no tenía nada que ver con eso, y yo dije, bueno, esto no es lo mío. Pasado el tiempo, llego a crear Plastilinarte y ahí me di cuenta que lo mío no es que no eran los negocios ni el emprendimiento, sino que lo mío era el emprendimiento con propósito. Y les cuento esto porque
cuando uno, y ustedes lo deben haber visto, cuando uno está en la carrera del emprendimiento, es sumamente exigente, difícil, demandante, a veces hasta decepcionante, puede ser una curva, un día estás muy feliz y media hora después estás preocupado porque el emprendimiento no va a funcionar y 2 horas después estás muy feliz otra vez porque te llegó tu primer cliente, pero es un camino muy fuerte. Y si es un camino muy fuerte, uno necesita algo que sea más fuerte que uno, que lo empuje para decir, esto lo vamos a lograr. Y en el caso mío, y estoy seguro que en el caso de muchos de ustedes, ese algo muy fuerte que empuja es el propósito, por un lado. Por el otro lado, el propósito, además de que nos motiva a nosotros, motiva a terceras personas. Y les cuento como anécdota personal también, me disculpan todo lo que hablo de las anécdotas personales, pero les cuento también, por ejemplo, que como emprendedor social siempre he tenido muchas más facilidades para conseguir gente que se adhiera al proyecto porque están motivadas y se sienten identificadas con el propósito que elegimos. Entonces, eso es sumamente importante. Ustedes a lo mejor no se han dado cuenta, o a lo mejor sí, no lo sé, pero en este momento hay una crisis a nivel mundial de captación y retención de talento. Para poner un ejemplo muy concreto, las empresas grandes con plata, empresas de tecnología, empresas en industrias muy grandes, muy potentes, se están peleando, a lo mejor ahorita no tanto porque la cosa va un poco en declive, pero en el 2020, 2021 se estaban peleando a muerte por los talentos. Un desarrollador o un empleado de cierta empresa, digamos de estas empresas grandes, podía recibir ofertas de la competencia o de otras industrias que le doblaban el sueldo. Y por supuesto la pelea se puso feroz. Y ese tipo de empresas a lo mejor te pueden atraer con el clima laboral y te pueden atraer con un mejor sueldo, pero es mucho más difícil para ese tipo de empresas atraer a alguien por un propósito. No digo que no se dé, pero esa es la ventaja que nosotros como emprendedores sociales tenemos, que nosotros tenemos un propósito muy fuerte en el que nosotros creemos y ese propósito arrastra gente, ese propósito convence gente, ese propósito no solamente nos ayuda a nosotros a levantarnos de la cama, sino que ayuda a esa gente también a que se ponga la camiseta y diga, yo voy a apostar por este emprendimiento. Entonces, visto desde esa perspectiva, nosotros como emprendedores sociales, que estamos trabajando con un propósito también, ese propósito nos puede ayudar a subir a la micro a gente que van a ser nuestros proveedores, nuestros aliados, nuestros colaboradores, nuestros primeros clientes, etcétera, etcétera. Y eso es sumamente valioso. En un emprendimiento que no tiene un propósito claro, eso es muchísimo más difícil. Y ni les cuento cuando se trata de estas empresas tan grandes que ya al final el propósito, no digo que las empresas grandes se desdibuja el propósito, pero las empresas son tan grandes y tratan de abarcar tantas cosas y el propósito se desdibuja un poco y es mucho más difícil generar esta captación y retención de talento. Yo hice mi presentación, espero haber sido lo breve que me pidieron, porque entiendo que ahora vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas, en general para comentarios. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Antonio, por tu presentación, por compartirnos y contarnos tu viaje del emprendedor. Invitamos ahora a nuestros asistentes, ya sea incubados de GNE, como también a los demás emprendedores de la región que se nos suman, demás participantes que quisieran llegar y hacer preguntas. También pueden dejarlas en chat, desactivar el micrófono, hacernos preguntas o también comentarios. Somos todos oídos. Por aquí veo unos comentarios, pero ya va. Hola a todos, esperamos. Clau. Ah, no, ya estos son. Ya lo vi. Ajá, por aquí fue Lichter Cuyen levantó la mano. Claudia Brito. Sí. Claudia, hola. Hola Antonio, un gusto. Estoy un poco resfriada, pero muy contenta de escucharte. Y tengo una pregunta que es súper prejuiciosa en verdad, y me da un poco de vergüenza igual preguntarlo, pero lo voy a hacer. Okay. Resulta que aquí en Chile llega mucha información sobre que más o menos Venezuela está pésimo, botado en el suelo, así esa es la información que tengo yo, tengo muchos vecinos que son venezolanos,
y como que ahora escucharte a ti hablar de que surgió un emprendimiento y que está en varios países, como que me choca con la información que nos llega todos los días y lo que por lo menos estamos viendo aquí en Valparaíso. Entonces quería ver si tú vives en otro Venezuela y otro Venezuela, eso, como de tu No, contexto. no, gracias por la pregunta. Bueno, en realidad yo vivo en Chile. Ah, ya. Vivo en Chile hace 6 años y medio. Definitivamente lo que escuchas no solamente es verdad, sino que se queda corto. Hay muchas informaciones que no salen a la prensa, digamos, internacional, sino que se quedan en el entorno local. Cuando una de las razones por las que me vine fue porque ya llegó un momento en que el emprendimiento en Venezuela era muy, muy difícil de llevar. De hecho, 1 o 2 años antes de yo venirme, perdí a todo mi equipo de trabajo porque todos se fueron del país. Bueno, el 80% de mi equipo de trabajo se fue. En un lapso de 2 meses, se fueron de los 10, 12 personas que estaban conmigo, se fueron 8 o 9. Y, y se debía a la dificultad de la situación. Luego hubo que rearmar un equipo nuevo y volver a preparar como las condiciones para que la cosa funcionara, pero definitivamente era muy difícil. Había que nadar contra la corriente. O sea, a menudo había que sortear muchas dificultades institucionales, gubernamentales, para poder eventualmente levantar el emprendimiento. Entonces, sumado a lo difícil que es emprender en cualquier área, en cualquier parte, cuando empezamos con Plastilinarte en Venezuela fue sumamente difícil. Además, en ese momento, bueno, y todavía ya no tanto, pero en ese momento más había mucha polarización política. Entonces era muy difícil hacer un trabajo social sin que te etiquetaran y sin caer en el, bueno, pero ¿de qué bando estás? O sea, no me interesa ningún bando, yo vengo a trabajar con los niños de esta comunidad. Bueno, entonces siempre había alguien que quería como ponerte la etiqueta, pero sí fue difícil, fue muy difícil. Ajá. Jonathan tenía levantado la mano. O sea, fue así como te digo eso, también te digo, yo estoy bastante desconectado últimamente del ecosistema de emprendimiento en Venezuela, pero había muchos emprendimientos muy buenos. Algunos han continuado, otros no, y ahorita que he estado otra vez como retomando un poco a través de las redes sociales, he visto que han salido unas cosas maravillosas. Súper, súper, clarísimo, clarísimo. Jonathan, ¿quisieras compartir tu pregunta? Hola, ¿se me escucha bien? Hola, Sí, Jonathan, mucho Jonathan. gusto. Hola, hola. Bueno, mi nombre es John. No sé si habrá leído de mi proyecto, el de ¿Cómo se llama Braille, tu proyecto? Braillink. Sí, sí lo leí. ¿Me puedes refrescar un poquito igual la propuesta? Bueno, en resumen, así bien resumido, es un juego, ¿ya? Sobre gamificación, Ya en me el acuerdo. cual, ya, listo, tienes razón. Bueno, el tema es que me llamó la atención lo que dijo, que no necesariamente se tiene que abarcar a una sola problemática. Y esta es mi siguiente pregunta, que nosotros tenemos el siguiente problema, que es que a los estudiantes les falta interés por aprender. Obviamente existen muchas causas, aspectos, muchas cosas Disculpa a porque partir de este problema. me cuesta un poquito escuchar. Dices que tienen un problema que a los estudiantes les falta interés por aprender. Eso lo escuché. Sí, eso mismo. Ya. Y que a partir de ese problema existen muchas causas, muchas variantes, obviamente puede ser porque la persona tiene problemas X, otros problemas, o porque simplemente no tiene interés. Ok. Entonces, el tema es que mi pregunta es, eh, si realmente, sobre todo en el ámbito de la educación, se puede abarcar diferentes problemas, como usted mencionó, y cómo se puede hacer correctamente, porque la idea no es hacer como y como desviarse un poco de un objetivo claro. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo tener varios problemas sin desviarse de un objetivo claro? Te entiendo. Bueno, muy buena tu pregunta, por cierto. No se trata de atender muchos problemas al mismo tiempo, sino que es un viaje en el que el mismo emprendimiento te va a ir llevando. Cuando tú empieces, supongamos que partiste el año pasado y el primer semestre tuviste un programa piloto en una escuela donde solamente atendiste una sala de clase. ¿Okay?
esos van a ser tus early adopters, o ese colegio va a ser son tus early adopters o tus innovadores. En la medida en que tú vayas masificándote, te vas a ir dando cuenta, pues supongamos que en ese momento tu problema específico era que los estudiantes de historia de quinto básico no estaban conectados con el ramo y no conectaban con la clase, etc. Eventualmente te vas a ir dando cuenta que el viaje mismo que te va a ir, que va a ser ampliar tu producto, que más personas lo utilicen, que más escuelas lo utilicen, te va a ir llevando y vas a ir dándote cuenta cómo tu problema va cambiando ligeramente. A lo mejor pasas de ser solamente la clase de historia a ser todas las clases del quinto básico o hacer todas las clases que tengan que ver con los ramos de las humanidades o por el contrario, o las que tengan que ver con el ramo de las ciencias. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí. más que uno tratar de abarcar todo, uno comienza con algo puntual. Vas a comenzar con un problema muy identificado. Tengo problemas para que mis estudiantes de historia entiendan o conecten con esta materia o se vean motivados con esta materia. Y comienzas con eso, pero en la medida en que tu producto va creciendo y se va incorporando más gente, es probable que tu problema vaya cambiando. Ligeramente, no necesariamente tiene que ser un cambio demasiado drástico. A veces pasa que que uno como emprendedor tiene que ir pivotando porque tienes unas hipótesis que no se cumplieron. Tú dices, bueno, no, si esto va a funcionar para todas las escuelas de Chile, y te das cuenta que en realidad solamente funciona por alguna razón particular, funciona solamente con los quintos básicos de la quinta región. Muchas Claro. gracias. Gracias, Jonathan, por esa pregunta. Celinda López tiene levantada la mano. Celinda. Sí, hola, buenas a todos y a todas. Bueno, yo comparto un poco lo que estaba hablando Jonathan, porque yo justamente estoy como reencontrándome con el propósito de mi vida para poder traspasarlo a mi propuesta de valor. Mi proyecto es Working Green y justamente estoy trabajando un programa que se llama Huertas con Sentido, que trabaja el tema de la inclusión. Entonces, me he dado cuenta y he detectado que, claro, pues me han aparecido otros problemas entre medio. Entonces, ¿cómo llegar finalmente a de donde la matriz que está, a no involucrarme tanto con los otros problemas, que también si bien son necesarios? ¿Cómo lo aplico finalmente? ¿Cómo es tu sugerencia como para poder no perder el foco finalmente? Bueno, aquí hay una decisión, entiendo que por lo menos yo siempre que he emprendido desde el área social, he sido a nivel personal, he sido muy enfático con esto, porque uno tenga un emprendimiento social, en muchas partes está muy mal interpretar el término emprendimiento social y hay mucha gente que cree que porque es social es gratis. Nosotros como emprendedores sociales tenemos que asegurarnos de que nuestros emprendimientos sean sustentables y de poder llegar a ese punto en el que generamos el ingreso para sostener nuestro emprendimiento y para hacerlo crecer. Eso es difícil, pero ese tiene que ser como nuestro norte. Entonces, la pregunta que tú me haces, yo te la contesto, pasa básicamente por una decisión de negocio. ¿Ok? Una cosa es el problema que uno considera. Hay millones de problemas en el mundo está lleno de problemas de todo tipo, pero claramente no los podemos resolver todos. Hay problemas que a nosotros nos parecen graves y nos parecen urgentes, pero no necesariamente esos problemas graves y urgentes son los mismos que nuestros usuarios consideran más importantes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nuestros usuarios, tú puedes decir, por ejemplo, no, mi mayor problema es que las niñas y los niños no saben sembrar. Pero cuando hablas con las familias de estos niños, no están ni ahí con que los niños aprendan a sembrar. Pero en cambio pueden estar preocupados porque en las tardes libres se juntan con algunos adolescentes que están consumiendo drogas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo los mantengo ocupados en algo que sea, digamos, formativo, algo que sea edificante, que no sea juntarse con esos niños que fuman? Entonces, eso sí puede ser un problema para ellos. Entonces, yo te recomiendo, hay un libro que justo lo estoy leyendo ahora, que se llama, yo lo voy a poner en el chat,
En general se lo recomiendo. A ver, se llama Diseñando la propuesta de valor. Y es de un señor que se llama Alexander Osterwalder. Ahí está. Y básicamente hay maneras de hacer un sondeo a tu público meta, a tus usuarios, y ver cuáles son los problemas que tienen y cuáles son los problemas que efectivamente son más relevantes. Vamos a tener un universo de problemas, pero no nos podemos enfocar en todos, no nos debemos enfocar en todos. De hecho, debemos enfocarnos en poco, pero hacerlo bien. Es preferible decir, yo solamente voy a atender este problema o estos dos problemas, pero los voy a atender bien y tratar de hacer muchas cosas. Que no es lo mismo que la pregunta que le estaba contestando a Jonathan antes, que en la medida en que el producto va avanzando y va evolucionando, probablemente vas atendiendo otras cosas porque va ingresando otro tipo de público. Eso Claro, es otra ya. cosa. Pero me enfoco en pocas cosas, y para enfocarme en esas pocas cosas, la principal recomendación es que sea lo que sea de mayor relevancia para los usuarios, porque mi idea puede ser fantástica, pero si nadie la pesca, no va para Claro. ningún lado. Bueno, muchas gracias. De nada, espero haberte ayudado con mi respuesta. Sí, no, y de darme cuenta, porque justamente estoy pasando por ese periodo de que yo estoy ya atendiendo un problema, entonces ya estoy entregando educación, ya estoy con el tema de la huerta y todo, ahora estoy trabajando con el área de la municipalidad, sondeando el área inclusiva, de cómo incluir esto de mejor manera que impacte hacia el área inclusiva, pero me estoy dando cuenta también que necesito más apoyo, más redes y todo, pero ahí también surgen otro tipo de problemas que son súper importantes. Entonces, que ahora pueda definir que no es solo un problema, que en la medida que va avanzando van a seguir apareciendo estos problemas, y en la medida de las prioridades finalmente es la medida que puedo ir atendiéndolos finalmente. Así Fíjate, que eso. tú tienes o sea, tienes que poner atención en dos cosas al mismo tiempo, en el caso específicamente tuyo y de las personas que estén trabajando con instituciones intermediarias. Si no estás trabajando directamente con el usuario final, hay una cosa que tienes que prestar atención, y es, tú tienes que resolver un problema a las familias. Supongamos, el problema es que se está perdiendo los conocimientos de agricultura en una zona agrícola, por ejemplo. Ese puede ser un problema. Pero también, si hay un intermediario, que en el caso es la MUNI, hay que resolver un problema para la MUNI. Y no Claro. necesariamente el mismo problema que los usuarios finales. A lo mejor el problema de la MUNI es que han tenido, por ejemplo, otros proveedores, pero que no son cumplidos. Entiendo. Entonces, tu problema es, yo voy a resolver esto, pero a diferencia de otros proveedores que no han sido cumplidos, yo voy a llegar a la hora, yo voy a ser profesional, yo voy a entregar un servicio de calidad, etcétera, etcétera. Pero maravilloso. Gracias. De nada. Antonio, Sí, tengo por ahí otro comentario, me parece. sí, de Viviana, te lo leo. Dice, hola, a mí me gustaría saber qué nos recomienda para establecer redes internacionales. ¿Cómo fue su experiencia al respecto? ¿A quién decidió contactar? Gracias. Muy buena pregunta de Viviana. Me encantaría saber si Viviana puede abrir el micrófono y recordarme su proyecto. Sí, hola, ¿me escucha? Sí, sí, te Sí, escucho. Viviana, Sí, mira, cuéntanos yo un la poquito verdad, yo me dedico a la educación artística, me dediqué mucho tiempo a la educación formal, pero ahora mismo no estoy incluida en ninguno de los proyectos que usted leyó ni nada. Pero Ok. sí tengo mucha intención en establecer redes internacionales, más que nada por una vocación, porque sé también que es bueno como incluir más saberes de otras personas o incluso más recursos, ¿por qué no? Mira, en ese caso, las redes sociales son de sumamente ayuda, o sea, son de muchísima ayuda. Mi recomendación, no sé si estás en el área de la enseñanza artística o algo así, mi recomendación es que entres a actividades digitales, aprovechando que la era digital ha generado muchísimas instancias donde uno puede participar sin importar dónde esté, que entres en actividades que sean digitales de museos, actividades de artistas plásticos, en general, que comiences por relacionarte con personas que estén dentro de la industria. ¿Okay? Está el ICOM, que no me acuerdo exactamente ahorita qué significa, pero es esta agrupación internacional de museos,
Y por lo general, en cada museo o en cada Ministerio de la Cultura hay representantes del ICOM que participan de estos encuentros que se hacen a nivel internacional. Aquí en Chile, obviamente, hay un capítulo del ICOM y hay gente dentro de Chile que participa como de estos encuentros mundiales que se hacen del ICOM. Sería bueno, el ICOM lo voy a escribir aquí, ICOM. Ahí está. El ICOM es probable que, no lo sé muy bien, pero es probable que hagan encuentros también digitales, inscribirse en ese tipo de encuentros. Eso a nivel de pares, o sea, a nivel de otras personas que están dentro de tu misma industria y con los que eventualmente sería bueno que te hicieras un nombre, que te dieras a conocer, que te hicieras redes. El LinkedIn es muy bueno para eso. Pero si ahora sí estás buscando, si tus servicios profesionales o el emprendimiento que desarrolles en esta etapa de incubación quieres, o no sé si estás incubada en Gene, pero si quieres eventualmente exportar tus servicios, ahí te recomiendo las oficinas de ProChile, que es la oficina que es gubernamental en Chile que se encarga de ayudar a exportar servicios. Ah, perfecto. Sí, es que a veces falta un poquito esa mirada o esa seguridad, tal vez, de que hay proyectos que sí se pueden exportar y que no necesariamente decir exportar es darle la espalda a tu propio país, sino que al contrario, nutrir y alimentar todo eso como una red más grande. Y yo siempre lo he visto así, pero a veces cuesta un poquito y saber que eso existe más concretamente. Mira, aquí en realidad te voy a ser muy honesto. Aquí al final quienes mandan son los usuarios, los beneficiarios, los clientes. Si el problema que estamos atajando, el problema al que nos estamos dirigiendo es un problema que tiene relevancia regional, internacional, entonces es un proyecto exportable. Si estamos atendiendo algo demasiado local, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, esto que está pasando en la comuna de Petorca, o esto que está pasando en La Calera, o esto que está pasando en San Felipe. Si es algo muy local, no. Pero si es un problema que tiene dolientes en otras latitudes, ese es un proyecto que se puede internacionalizar. Hay que buscar la manera de hacerlo y todo eso, pero claro que se puede. Gracias. A ti. Por aquí veo un mensaje de Gabriela, dice sobre eso, a veces hay concursos públicos para exportar servicios de la industria creativa. Es verdad, qué bueno el comentario de Gabriela, porque el Ministerio de las Culturas, a través del Fondart, dependiendo del área, tiene proyectos, tiene financiamientos. Tengo tiempo que no reviso los Fondart y no estoy tan actualizado, pero tienen financiamientos, por ejemplo, para participar en ferias del libro en otros países, tienen para viajar en representación de Chile a manifestaciones artísticas, a participar en exposiciones. Hay una serie de recursos que hay ahí disponibles desde las industrias creativas y desde el arte para participar. Y si estás en la región de Valparaíso, te recomiendo una oficina de Corfo que se llama, lo voy a escribir aquí, Valparaíso Creativo. No sé si la conocen, pero es una oficina de las industrias creativas regionales. Desconozco si en Santiago o en otras regiones hay algo así, pero aquí sí, y funciona muy bien. Súper, súper. Y de hecho, conectando también con lo que decía Viviana, el hecho de que alcance la escalabilidad del proyecto es primero la conexión con el propósito y también visualizar el problema en más de una población. Y eso también es lo que Antonio Villarroel nos invita a que veamos y nos expandamos, y que también existen plataformas que nos pueden ayudar como los Fondar, como ProChile, y la idea es estar inserto. Ese es el Además, foco. hay un ejercicio muy bueno y es gratuito. En general, para las personas que me están escuchando, si ustedes entran a la página, al sitio web de Corfo, se van a dar cuenta que se abren procesos de concurso. Se abre un concurso para un fondo de tanta plata por Corfo. Independientemente de que ustedes estén buscando en este momento el financiamiento o no, es un muy buen ejercicio
llenar los formularios, así sea para uno, porque ahí te hacen preguntas que a lo mejor no te habías hecho. O a lo mejor te preguntan con otro enfoque, y una de las cosas que desglosan muy bien en los formularios de Corfo es la pertinencia que tiene ese problema en otras partes, para ver si es un proyecto que efectivamente tiene salida fuera de Chile o fuera de la región. Entonces, llenar esos formularios, cosa que toma tiempo, hay que tener un buen conocimiento de su propio proyecto, uno tiene que hacer como ese proceso de digestión, de analizar y entender el proyecto, es un muy buen ejercicio para entender mejor y para conocer mejor lo que estamos haciendo. Súper buena recomendación. Mayra, ¿tienes levantada la mano? Micrófono abierto, cariño. Hola, Mayra, ahora sí, hola. somos dos. Hola. Mayra y Carolina. No se escucha, perdón. Sí. Tienes que, me imagino que el micrófono es como muy frontal porque no se oye. Ahí, a ver. ¿Ahora? Ah, sí. Ahora sí. Que teníamos una pregunta que nace un poco del problema que contaste, porque nosotras pasamos también por ese proceso de buscar un problema y nos costó harto, principalmente porque el problema que habíamos detectado es un problema que no necesariamente la gente común y corriente, digámoslo así, tiene nociones de que existe ese problema o de la profundidad del problema. Entonces, en ese sentido me parece, o sea, cuando tú estás hablando de que es como que trabajas habilidades que no están en el currículum tal vez estar y que son habilidades del pasado y bla, 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 cuando cuentas todo eso, me resuena un poco como la misma, como que se parece un poco. No sé si toda la gente tiene nociones de que las habilidades del colegio están desactualizadas o que la forma de la educación, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo hacen ustedes como Tapuy para informar o como para que realmente ese cliente que no tiene ese problema o que no sabe que tiene ese problema, se haga consciente de que tiene ese problema? Y ahí ustedes entrar con esta solución. Mira, aquí hay dos cosas. La primera es, efectivamente, a lo mejor ese problema lo tiene una persona, pero no es la persona que tú piensas. Por ejemplo, a lo mejor quien tiene básicamente este problema no es una familia que tiene a su hija en la escuela de la esquina, sino que el problema lo está teniendo el sostenedor de la escuela, o el problema lo está teniendo el Ministerio de Educación, que quiere hacer una reforma, pero todavía no logran ponerse de acuerdo, o el problema lo está teniendo el DAEM de una municipalidad en particular. Entonces, lo primero que hay que identificar muy bien es si ese problema existe, quién es el principal doliente de ese problema. No necesariamente tiene que ser el usuario final, ¿ok? No necesariamente tiene que ser la familia de esa niña que está en esa escuela, por un lado. Por el otro lado, si efectivamente es un problema que afecta, que ya sabes que el DAEM no te pesca, que el sostenedor de la escuela no te pesca, que la comuna no te pesca y que el ministerio no te pesca, entonces tú dices, bueno, ese problema... Eso se hace en marketing. Yo tengo que informar a mi usuario. Yo tengo que hacerle saber a mi usuario, a mi cliente, que tiene un problema, pero que no sabe que lo tiene. Entonces ahí eso se trabaja muy poco a poco. No es una cosa de un día para otro, pero eso se trabaja un poco con marketing de contenido. Tú abres un blog de exploradores marinos y tú dices, ¿sabes qué? Chile tiene tantos kilómetros de costa. Y además eso significa que hay tantos millones de especies que deberían estar protegidas, pero que no están protegidas, o que sí están protegidas, pero que no se respeta, o que sí se respeta, pero... Entonces, poco a poco va generando conciencia. Eso se hace un híbrido entre generar contenidos que vayan orientados a visibilizar ese problema y a trabajarlo, buscar los canales adecuados. Bien sea un blog, bien sea tus redes sociales, bien sea un boletín que se envíe por correo electrónico. Ahí hay que ver, dependiendo de quién es el tipo de cliente o quién es el tipo de persona a quien quieres dirigir el mensaje, pero ahí hay un trabajo que se puede hacer efectivamente de generar conciencia de ese problema. Y eso es bastante común. De hecho, si
si buscas, incluso en las redes sociales, mucha gente que genera contenido sobre marketing, muchas de esas personas te van a enseñar cómo puedes dirigirte a una persona que tiene un problema y que no sabe que tiene ese problema. En este momento, no se me viene a la mente como un ejemplo claro de un caso de éxito de eso, pero creo que por aquí me van a contar. Pero tú, ¿cómo lo hicieron ustedes, Antonio? ¿Cómo hacen ese marketing? Yo te voy a contar aquí porque además yo no me encargo de la parte de marketing. Es muy fácil, por ejemplo, descubrir cuáles son los problemas de tu usuario. Por ejemplo, las mamás tienen problemas que los niños les hacen pataletas. Eso es por falta de tolerancia a la frustración. Entonces tú conectas esta habilidad que está faltando, que es abstracta, con un problema real que tiene. Como la pataleta, desarrollemos tolerancia a la frustración. Y así la gente se entera lo que significa detrás de sus problemas de ellos. Muchas veces, muy bien, Vero. Escuchamos. ¿Sí se escucha? Sí. Ya. Habló sobre las pataletas. Pasa muchas veces que nosotros... que observan con el problema, digamos. ¿Perdón? Dale. No, que pasa muchas veces que vemos la consecuencia del problema, pero no vemos como la raíz de ese problema. Entonces, en la medida en que tú digas, mira, esto te está pasando, por ejemplo, no sé, ahorita no se me ocurre algo con el océano, pero de pronto... El desarrollo de habilidades de las cosas que ellas hacen en el océano no es necesariamente, es la curiosidad por exploración, por ejemplo, o es la socialización. Entonces, no es que mi hijo no tiene amiguitos, llévalo a explorar áreas marinos y va a desarrollar habilidades para tener amiguitos. Hablo marketing, ¿la escucharon? Sí. Y si necesitan podemos hablar de cosas. Que Vero dice que está, en general los dos, tanto Vero como yo estamos a la orden para apoyar a las personas que estén en la conversación de hoy. Después les voy a dar mi correo electrónico por el chat. Estamos a la orden para apoyar. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Voy a darle la Vero. Antonio, por mientras dejas tu correíto por ahí en el chat, quisiera invitar a nuestros asistentes si tienen más preguntas que hacer o si quisieran compartir algún comentario hacia Antonio por su presentación. Ahí está mi correo. Genial. Genial, súper. Ahí para con toda confianza, quienes están aquí participando hoy, si nos quieren escribir con alguna pregunta o algo en que podamos ayudar, estamos a la orden. Gracias. No, muchas gracias también por su disponibilidad. Vuelvo a preguntar si es que hay alguien que quiera hacer algún comentario hasta ese minuto. Por aquí dice Vicente. Reciclagua, muchas gracias, no pude participar muy activamente hoy, ando en la calle, pero escuché todo y reafirma el propósito. Bien, Vicente. Sí, completamente. Bueno, entonces, para ir finalizando, quisiera, recalcar las palabras que dice Antonio sobre conectar con el propósito, visualizar bien la problemática, y y si es que no funciona de alguna forma, volver a darle el otro enfoque, y está más que explícito en sus dos proyectos, complementar esta estrategia y de ir lanzando nuevas iteraciones. Si bien Plastilina el Arte es un proyecto incubado, tuvo su desarrollo, también hay más opciones, y así también es como parte de Apoy. Entonces, conjunto a eso, viene una estrategia comunicacional de cambio de nombre del proyecto, y le da otro nuevo lineamiento, y lo que resulta también súper interesante como una recomendación a los emprendedores que nos están escuchando, que es posible el desarrollo del proyecto, que existen más enfoques, y la escalabilidad también puede ser un propósito en sí. Totalmente. La escalabilidad es un propósito, sobre todo que quienes estamos en el bando de la innovación social, del emprendimiento social, es importante que consideremos el escalamiento de nuestros proyectos, porque precisamente si estamos generando un proyecto que está generando un impacto positivo a nivel educativo, a nivel ambiental, al nivel que sea,
es importante escalar ese impacto. Entonces es importante que nosotros no nos quedemos solamente con, cosa que es muy positiva, pero que no solamente nos quedemos con voy a generar impacto en esta comuna, sino porque no lo hago en toda la quinta región, o porque no lo hago en la zona norte, o porque no lo hago en todo Chile o más allá de Chile. Entonces, para eso les recomiendo mucho, Gaby lo acaba de mencionar, el tema de las iteraciones, no se queden con una idea fija, esto es un cambio constante, tenemos que estar probando, iterando, haciendo pruebas con usuarios, otra vez iterando, eso Total. es un trabajo de no acabar. Sí, sí, completamente de acuerdo, y eso también hacemos un llamado como incubadora social a que se sigan desarrollando y que busquen su propuesta de valor, pero enfocada en el propósito. Primero visualizando la problemática, encontrando el propósito tal como lo hizo Antonio, y luego de esa manera va a ser mucho más fácil encontrar la propuesta de valor realmente diferenciadora de lo que ya hay en el mercado. Así que, sin más comentarios, le queremos dar las gracias a Antonio por su participación hoy día. Fue realmente espectacular su presentación, yo creo que a todos nos dejó maravillados. Gracias a ustedes También por la invitación, y yo feliz de poder estar con Gene cuando se da la oportunidad. Sí, como incubadora social GENE, les damos las gracias a todos los participantes, ya sean incubados o ex incubados, y también emprendedores de la región. Más que invitados a los próximos conversatorios que tenemos, lo hacemos una vez al mes. Cualquier info que deseen, por favor nos contactan en nuestras redes sociales. Así que estamos más que dispuestos para seguir generando comunidad. Muchas gracias a todos. A las Buenas personas que nos tardes. escuchan.